Bien, hermanos, vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Romanos número 8. Y ya cuando lo tengan, se van poniendo de pie para que leamos de forma alternada los versículos 18 al 30. Romanos 8, 18 al 30. Lo vamos a leer. De manera alternada, yo voy comenzando. Justamente en la reforma. Entonces los reformadores innovaron en todos los aspectos de la vida, no solamente en la fe, sino en las ciencias, en la política, en la economía. Max Weber, que es uno de los grandes historiadores de la economía, un gran intelectual filósofo, Max Weber dijo: los reformados, los calvinistas, son los que impulsaron y generaron el capitalismo. Y bueno, hoy tenemos muchas reservas contra el capitalismo, no nos gusta, quizás algunos de aquí, pero el primer capitalismo que surgió con Calvino era un capitalismo humano, era un capitalismo social, no era un capitalismo aborazado para empobrecer a las masas y enriquecer a las minorías. No, era un capitalismo social, porque mismo Calvino estableció que todas las personas pobres se les entrenara en un oficio para que pudieran generar autoempleo, y todos los bancos que en ese momento cobraban, como hasta hoy cobran grandes tasas de interés para empobrecer a los demás, los bancos tenían que bajar sus tasas de interés y solamente cobrar el interés en aquellos que pudieran reflejar economía fuerte. Y las personas más sencillas se les tenía que perdonar la deuda. Era una economía humana. Entonces, los reformados innovaron en todas las áreas de la vida, social, cultural. ¿Saben que uno de los grandes músicos que revolucionó la música clásica fue Mozart? Pues Mozart era reformado. Y uno de los grandes que revolucionó la didáctica, que creó la didáctica en la enseñanza, en la pedagogía, un gran pedagogo, Juan Amós Comenio, era reformado. Así que los reformados crearon cosas nuevas en el mundo, no solamente en la fe. Y todo porque la reflexión de la palabra de Dios, la doctrina, nos da esa posibilidad de trascender en el mundo y en la sociedad. Por eso es que estamos estudiando doctrina ahorita en el culto. No lo vamos a hacer todo el tiempo, pero ahorita en este periodo es importante, porque a veces hay incertidumbres en los pensamientos. Hay confusiones de que hay iglesias que hacen ciertas cosas que en la iglesia aquí no lo hacemos, y entonces pensamos que nosotros estamos mal porque ellos sí lo hacen. No, vámonos a los fundamentos, y los fundamentos nos dará el criterio de lo que si hacemos es correcto o no es correcto. Y esos fundamentos, por supuesto, están emanados en la palabra de Dios, ¿sí? Así que veamos la pregunta 32 del catecismo. Ya nos estamos acercando a más de la mitad del catecismo. Y dice la pregunta: ¿de qué beneficio participan en esta vida los que son eficazmente llamados? Ya habíamos hablado hace 15 días acerca del llamamiento eficaz. Ahora, ¿qué beneficios tienen los que han sido llamados? Por ahí busquen también Romanos 8:30, porque lo vamos a volver a leer. ¿Qué beneficios tienen los que son llamados? Pues la respuesta dice así: los que son eficazmente llamados participan en esta vida, o sea, en la vida presente, de la justificación, de la adopción, de la santificación y de los varios beneficios que en esta vida acompañan a estas o que se derivan de ellas. Entonces, otra es la respuesta. ¿La leemos juntos? Yo pregunto: ¿de qué beneficio participan en esta vida los que son eficazmente llamados?
Los que son eficazmente llamados participan en esta vida de la confesión, de la adopción, de la santificación, de varios beneficios que en esta vida acompañan estas observaciones. Y cuando hablamos de y varios beneficios, ¿saben qué? Hasta la vida material está incluida. Pero antes de la vida material están los beneficios de tipo espiritual. Entonces hay conceptos que vamos hoy a aprender de manera muy rápida y ágil. El primer concepto, que se llama justificación, que incluso es una palabra que viene del mundo jurídico. La segunda, adopción, también se utiliza mucho en las leyes, la adopción. Tercera, santificación. Tres conceptos indispensables que debemos hoy aprender: justificación, adopción, santificación. Pero vayamos por el principio, que es el llamamiento eficaz. Somos eficazmente llamados, y los que somos llamados tenemos algunos beneficios. Entonces, ya leímos Romanos, vamos a abrir otra vez Romanos 8, versículo 30. Y alguien que lo lea en la versión de NBI. Romanos 8, 30. Alguien que se pare y lo lea fuerte y firme. Sí, gracias, Nancy. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Entonces, hace muchos años alguien decía, un profesor decía, esta es la cadenita de la salvación, la cadena dorada de la salvación. Dice, a los que predestinó, a esos llamó. Y a los que llamó, a esos justificó. Y a los que justificó, a esos ¿qué? Glorificó. 4 cosas, fíjense. Y van en orden: predestinación, llamamiento, justificación, glorificación. Justo hace unas 2 semanas, un alumno que tengo en pedagogía, ahorita no es mi alumno, pero ha sido mi alumno, me dijo anteriormente: fíjese, pastor, ellos eran de la Inter, pero hubo un problema en su iglesia, y dice que se salieron como 100 hermanos de la iglesia, pero para la Inter eso es como un pelito, ¿no? Ni lo sienten. 100 personas ni lo sienten, son tantos y miles que ni lo sienten 100 personas. Pero se salieron y se fueron a una iglesia muy conocida y reconocida que está en Tasqueña, una iglesia bautista. Llegaron ahí, que ahí son también como miles, así que pues, 100 más pues, es como uno aquí, ¿no? Pues, nadie lo percibe, nadie lo siente. Pero entonces el pastor vio que eran nuevos y los trató de incluir. Pero las características de los hermanos de la Inter es que son hermanos muy bien formaditos. Y entonces ellos, como bien formados, pues llegan a una iglesia y a ver en qué podemos apoyar, ¿no? Y finalmente hicieron algo, pero después el pastor les dijo a algunos de esos hermanos: fíjense que hay una iglesia presbiteriana en Coyoacán que anda muy baja en asistencia. No se refería a nosotros. Dice, no, de veras no se refería a nosotros. Creo que ni nos ubican. Sí, el pastor una vez vino aquí a casar a una hermana hace muchos años, antes de ser famoso, ahora ya es famoso. Entonces dice, vayan y ayúdennos, pónganse a las órdenes del pastor y ayuden. Entonces mandó hace como 40 personas, entre ellos muchos jóvenes. Y Merari conoce a los jóvenes de ahí, son poquitos, pues llegaron así como 20 jóvenes más a reforzar a esa iglesia, que también se llama Getsemaní. Y otras familias, entre esos llegó mi alumno con su familia. Y entonces el pastor les dijo, bueno, como ustedes vienen de otras iglesias no presbiterianas, pues aquí se van a tener que alinear a la doctrina. Y entonces los puso a estudiar, ¿no?, todo lo que son las herramientas presbiterianas. Y hasta que estudien, ahora sí, los vamos a incorporar, los vamos a hacer miembros y van a trabajar, ¿sí? Y entonces así lo hizo. Y entonces ellos dicen, no, pues hay muchas cosas que sí se parecen de lo que aprendimos en la Inter, no hay muchas diferencias. Hasta que llegaron a un punto donde ahí las cosas casi se quebraron.
Y entonces el papá de mi alumno le dice al pastor: pastor, yo sinceramente y bíblicamente lo he estudiado y no creo en la predestinación. ¿No? Entonces el pastor le dio varios libros de literatura muy profunda, de teólogos que hablan de este tema. Pues los leyó, porque además el hermano, no lo conozco en persona, conozco a su hijo. Él y la esposa son profesores docentes universitarios, entonces gente que le gusta estudiar. Entonces se pusieron a estudiar y otra vez llegaron con el pastor. Y el hijo llegó también, mi alumno. No estamos convencidos de la predestinación. Discúlpenos, no sé si eso va a afectar nuestra estancia en la iglesia o nuestro trabajo colaborativo, porque venimos a trabajar con ustedes. Entonces, ¿saben ustedes? Mi alumno se acerca: pastor, pues ¿qué hacemos? ¿Me podría usted explicar en un momento dado lo que es la predestinación? Porque pues la verdad no le encontramos en verdad una base bíblica y no la aceptamos. Y eso es muy grave, no aceptarla en la iglesia presbiteriana. Digo, mira, déjame decirte que el concepto de la predestinación ha sido la doctrina más polémica a lo largo de todos estos siglos. Y no solamente la iglesia reformada, desde el principio, el primero que habló de la predestinación fue San Agustín. Y desde ahí causó polémica a todos. Y a lo largo, fíjense, San Agustín es del siglo IV, a lo largo de todos estos siglos, siempre ha habido acuerdos y desacuerdos en esta doctrina. Pero hay un problema en la iglesia presbiteriana. Los presbiterianos piensan que la doctrina más fundamental o la principal doctrina en la iglesia es la predestinación. Y déjame decirles que no es la predestinación la doctrina más fundamental de la iglesia presbiteriana. La doctrina fundamental, ¿saben ustedes cuál es? La elección, que es lo que voy a referir. El ser llamados, esa es la doctrina fundamental, no la predestinación. Y unida a eso, la segunda doctrina más fundamental es el pacto de la gracia. Son dos aspectos sumamente importantes en la fe reformada, pero la predestinación no. Y entonces dirán, bueno, entonces ¿qué creemos los presbiterianos respecto a la predestinación? Miren, en la confesión de fe, que es la hermana mayor del catecismo, la confesión dice, cuando habla de la predestinación, Dios preordenó a unos para vida y preordenó a otros para muerte. Y los de aquí no pueden pasar acá, ni los de acá pueden pasar acá. Y entonces mi alumno y muchos presbiterianos dicen, pues eso como que es muy injusto en Dios, ¿no? ¿Cómo que a unos los eligió para salvación y a otros los eligió para el infierno? No me checa. Esto es una polémica a lo largo de muchos años. ¿Se va a resolver hoy conmigo? No. A lo mejor sí, ¿verdad? A lo mejor, bueno, en este espacio tal vez sí. Pero lo vamos a tocar en su momento. Ahorita todavía no. Lo que yo le decía a mi alumno de pedagogía es que, mira, esta doctrina, créeme que no todos la entienden. Llevaría un tiempecito estudiarla bien. Y una vez entendiéndola, lo vas a aceptar. Tú y tus papás. Y se van a dar cuenta que siempre han creído en la predestinación. ¿De veras? ¿Es en serio, pastor? Sí. Pues eso me deja más inquieto, porque de entrada mis padres y yo decimos que no creemos en la predestinación. Y usted nos dice que en realidad siempre hemos creído. Pues no lo entiendo, cada vez me confundió, ahora me confundió más. Bueno, pues qué bueno, porque los griegos decían que gracias a las confusiones mentales es como descubrimos la verdad. Porque aquel que piensa que ya resolvió el problema se cierra y ya no se abre a encontrar la verdad. Y justamente el que tiene la duda es el que descubre después la verdad. Digo, pues qué bueno que tienes ahora doble confusión, porque a partir de esa confusión
podemos encontrar la verdad, le dije. Y se quedó así todo sorprendido. Voy a hablar con mis papás de esto. Entonces no me extraña que a lo mejor se viene para acá, ¿no? Pero no están convencidos. Ahora, quiero decirles que, porque todo el mundo dice, no, pues vámonos a ver qué decía Juan Calvino. Juan Calvino es como nuestro gurú en ese sentido de la fe, ¿no? Quiero decirles que ni Juan Calvino tocó el tema. Juan Calvino la clasificó como, en latín le dice, doctrina horribilis. Es decir, una doctrina terrible que deja escalofrío al que se acerca a ella, porque dice, uy, mira, Dios a algunos los eligió para salvación y a otros no, ¿y yo dónde estaré? ¿No? ¿Aquí o allá? Por eso le llamaba doctrina terrible, porque genera escozor en los miembros, en la gente. Pero una vez entendiéndola, de veras, uno se siente satisfecho y dice uno, wow, de entre todos los planes de Dios, me puso a mí y me eligió a mí. Una de las claves para entenderla es que Dios no puede ser injusto al elegir unos para salvación y otros para muerte. ¿Saben por qué no es injusto? Porque en realidad todos estábamos destinados a morir. Porque la desobediencia fue para todos. Así que, ¿cuál es la justicia de Dios? Pues aplicarnos la paga del pecado. ¿Y cuál es la paga del pecado? Muerte. ¿Merecemos la vida? No. ¿Alguien merece la vida? ¿Alguien merece el perdón de los pecados? No. Más bien, dice la Biblia que todos merecemos ¿qué? La muerte. Todos merecemos la muerte. ¿Quién merece la vida? Nadie. Y sin embargo, en la misericordia de Dios, agarró a unos para darles vida y a otros demostrarles su vergüenza y su pecado. Así que Dios no es injusto, al contrario, tan bueno es que, fíjense, de lo que ya estaba todo perdido, decidió rescatar y rescatarnos a nosotros. Y siéntanse privilegiados porque ustedes, aquí presentes, han sido llamados por Dios. Y muchos no van a ser llamados, no fueron llamados. Pero ustedes, sí. Entonces, vean lo que dice el versículo 30 en otro lenguaje. Incluso sustituye la palabra predestinación por la palabra que me parece que lo aclara más. Y a los que ya había, fíjense en qué sentido lo dice del tiempo. ¿En qué tiempo está? En el pasado, pero tiene un pasado. Los que saben español, ayúdenme. En un pasado que ya de alguna manera fue dado, no como el recuento de lo que pasó anteriormente, sino algo que ya es dado. Esa es la diferencia en español de lo que es desde un principio, exactamente. A los que desde un principio eligió o había elegido, a esos en su momento los llamó. Y a esos que llamó también los aceptó. Y a esos que los aceptó les dio un lugar de honor. Qué maravilloso saber esto, como cristianos. Antes de que ustedes hubieran nacido, mucho antes de que habían nacido sus padres, y mucho antes de que habían nacido sus abuelos, y sus bisabuelos, y sus tatarabuelos, y sus tatarabuelos, y antes de que había nacido la primera humanidad, y antes de que se hubiera creado todos los cielos y la tierra, Dios ya nos conocía por nombre y desde el principio nos había elegido sin que ustedes tan solo hubieran existido. Los eligió Dios. En su momento, cuando nacieron
crecieron, tuvieron uso de razón, escucharon la palabra de Dios, sintieron el deseo en su corazón de acercarse a Dios y están aquí, fueron llamados. Pero aún antes de ese llamamiento, ustedes fueron elegidos. Y ahí viene el secreto de la predestinación, que en su momento lo hablaremos. Fueron elegidos. Es como la elección que hace Dios, no es lo mismo la elección que hacemos nosotros en el mercado. Cuando ustedes van a comprar aguacates, ¿qué hacen? ¿Los tocan? No, no, sí, sí, no. Y excluyen. Pero ustedes dicen, yo elegí lo mejor, ¿no? ¿Dios eligió lo mejor de la humanidad? No. Perdón lo que voy a decir, pero la Biblia dice que escogió la escoria y lo peor de la humanidad. Ay, perdón si eso va a bajar la autoestima, ¿eh? Oye, pastor, no, yo soy buena persona, ¿qué pasó? Yo no ando como los malandrines de allá afuera. No, soy buena persona. No, dice la Biblia que en el sentido del pecado escogió lo peorcito. Y nosotros somos lo peorcito. Como dice, de lo vil y menospreciado. Exacto. De lo vil es como Más bajo. lo más bajo, exactamente. Desechar. Cuando ustedes limpian la mesa con una toallita desechable, ¿cómo queda, no? Y bueno, ¿y qué hacen? O la sacuden y se limpian la cara con eso. Pues así es justamente la elección. La diferencia es que no nos desechó a nosotros como trapitos sucios. Nos guardó con amor, hasta nos dobló bonito y nos planchó. ¿Puedo decir algo? ¿Sabe? Porque yo sí creo en esto de lo que está diciendo, porque mi mamá contaba que cuando ella se juntó con papá, ¿no? Porque no se casaron, mi papá la iba a dejar porque no estaba embarazada. Entonces mamá se tomó muchas pastillas que se quería morir porque mi papá no la dejara. Entonces cuando ella se la lleva de emergencia porque ya estaba pasando, le tuvieron que hacer un lavado de estómago y le dijo el doctor, ya salió el peligro, pues estuvo muy grave su cosa. Dice, ahora vamos a esperar que el bebé no tenga problemas. Entonces, Dios desde ahí nos estuvo guardando. Así es. Fíjese. ¿Por qué? Porque Dios ya conocía a la hermana Blanca y ya la había elegido. Y por más que su mamá, en un estado depresivo, no consciente, trató de que, y luego, con todo respeto, Blanquita no naciera, fíjense, Dios ya la había elegido. Y todo se dio para que ella estuviera aquí en la iglesia, dando testimonio. ¿Amén? Pues cada uno de ustedes es una historia similar. Porque hay un misterio. Ustedes no saben lo que pensó por primera vez su madre cuando se sintió embarazada de ustedes. No lo saben. Lo que sí es evidente, los vómitos. Y quiero decirles que los vómitos tienen dos aspectos, fisiológicos y psicológicos. Psicológicos porque es un rechazo natural al producto. Así que no del todo nuestros padres nos deseaban con todo el corazón, ¿eh? Había un conflicto de intereses internos en el inconsciente que muchas veces las madres no se daban cuenta. Pero a pesar de eso, somos elegidos. Siéntanse con ese privilegio. Luego dice 1 Corintios 1:30, Dios los ha unido a ustedes con Cristo y gracias a esa unión, ahora ustedes son sabios. Dios los ha aceptado como parte de su pueblo y han recibido la vida eterna. Y justamente este versículo nos va a conectar al siguiente pensamiento. Porque si fuimos elegidos y llamados, ¿qué es lo que sigue? Según el catecismo, somos justificados. ¿Y qué significa ser justificado? Es muy sencillo. Que
te pasen por alto tus pecados. Así de sencillo. Es como cuando en la primaria te portaste mal y te va a castigar la maestra. ¿Se acuerdan cómo nos castigaban antes? Cuéntenle a sus hijos para que vean las diferencias. Cómo nos castigaban los maestros antes, cómo nos jalaban. Los padres le decían a los maestros: maestro, usted tiene toda la autoridad sobre ese chamaco. Si algo hace mal, no se detenga. Y sí, los maestros se ensañaban con los alumnos. Pero ¿qué pasa cuando hiciste una gran travesura y dices: no, ahora sí me va a ir? ¿Ves? Como en feria, no, de esta no salgo. Y entonces llegas con la maestra y sabes que es ruda, sabes que es enojona, sabes que tiene un buen tino para pegar a la cabeza con el borrador y el gis, sabes que saca la regla de esa madera gruesa y que te va a dar. Entonces te esperas lo peor de esa maestra. Y cuando estás frente a la maestra se te queda viendo de arriba para abajo con una mirada sumamente fría. Y es cuando te da más escozor, porque dices: ¿de dónde viene el golpe, no? ¿Por dónde vendrá ahora? Y entonces la maestra te dice: por esta ocasión te la paso. ¿Qué siente el chamaco en ese momento? Estaba sudando el chamaco, y en ese momento hasta qué alivio, ¿no? Ustedes no lo vivieron, nuevas generaciones. Bueno, Dani sí, porque allí se educó en Hidalgo, y en Hidalgo las cosas son diferentes. Pero de la que se libran los chamacos de hoy. Sí, aquí tenemos una maestra que nunca haría eso. Y tenemos otra maestra que dice: ay, ya ni los repruebo, porque hasta por reprobar me demandan. No. Bueno, así está el sistema. Mejor los pasan. Y los de prepa, ¿saben qué hacen? Cuando ven chamacos que de veras son de armas tomar, los pasan. De veras, porque no van a exponerse a que sus carros les rompan vidrios o los agarren a golpes afuera. Los pasan. Pero bueno, ¿qué pasa cuando ese niño dice la maestra: te la paso? Fíjense, él merecía el castigo. Y sin embargo, el maestro o la maestra decidió no castigarlo y decirle: te perdono, llórale, siéntate y sigue la clase conmigo. Esa es más o menos la justificación. Que nosotros, por ser pecadores, ¿qué merecíamos? La muerte. Y Dios te dijo: ¿sabes qué? No vas a morir, te perdono de todo. ¿No deberíamos hacer también igual que los niños? Pude haber ido al infierno, y sin embargo Dios pasó por alto todos mis pecados. Eso se llama justificación. Es como la de la parábola del hijo pródigo. Sí, exactamente así. El hijo malgastó todo y se desgastó y ofendió a su padre de gran manera. Y su padre, en lugar de: te lo dije, ¿ya ves? Pues ahora ráscatela como puedas, sufre, trabaja. ¿Para qué lo hiciste? Todavía ni llegaba el hijo cuando se le echa a correr el padre, lo abraza, lo besa, lo viste, le pone un anillo y le hace una cena y una fiesta. Eso es justificación. Que tú, habiendo podido pagar por todos tus pecados hasta hoy, ¿sabes? Dios no quiere que pagues por tus pecados. Dios quiere que seas libre de tus pecados. Eso se llama justificación. ¿Ven que es muy fácil aprenderlo? Van a aprender fácil predestinación en este momento. Pero esto es muy fácil. Y vean lo que dice la Biblia, para que vean que no es asunto mío. Por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda culpa. Esto lo hizo por su inmenso amor, por su gran sabiduría y conocimiento, porque Dios, habiendo podido
aplicar su perfecta justicia, no la quiso aplicar porque le ganó más su amor por nosotros. Oigan, ¿se han preguntado entonces por qué de repente le correspondemos mal a Dios? Si Él nos ha amado tanto, de tal manera que no permitió que nuestros pecados fueran imputados para nuestra muerte, sino que fueran liberados para la vida. ¿Por qué nos cuesta trabajo entonces comprometernos con Dios? Servirle a Dios, trabajar para el Señor. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo ser cristianos cuando la tenemos todo por ganar? Cuando todo está a nuestro favor. Como si ser cristiano es portarnos bien para quedar bien con Dios y asegurar el cielo. No, ya no tienes que hacer eso, porque Dios te justificó. Ya no tienes que portarte bien para merecerte el cielo. Dios te justificó, te pasó por alto todos tus pecados. Lo único que tienes que hacer es vivir agradecido eternamente. ¿Cómo creen que ese chamaco, cuando hizo de las suyas y la maestra, lejos de castigarlo y expulsarlo, lo perdona y lo sienta en su lugar? ¿Cómo creen que actuó ese niño? Pues ahora es un niño que llega temprano, que es portado, que participa, es juguetón pero no maldoso. Porque sabe que la maestra, habiéndole cargado la mano, lo ayudó, le dio una nueva oportunidad y la supo aprovechar. Y eso es lo que tenemos que hacer todos los cristianos. Aprovechar al máximo la oportunidad que Dios te está dando. Si no la aprovechas hoy, es como minimizar el acto sagrado de Dios a favor tuyo. ¿Y sabes cuál es el acto sagrado? Entregar a su Hijo por ti. Yo estoy seguro que ninguno de ustedes daría a su hijo por otro. Ninguno, yo no lo haría. Y me cuento entre ustedes, no lo haría. No daría a mi Aaroncito por un desconocido. Jamás. Antes yo muero por él. De veras, yo muero por él. Pero ¿cómo Dios dio a su Hijo por ti? ¿Por qué lo hizo? Para que tus pecados fueran pasados por alto. Justificación. Romanos 3:24. Pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos ¿qué? Nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Más claro que el agua, ¿no? Esto es verdad. Esto es lo que creemos. Y sin duda esto nos da ¿qué? Seguridad en la vida cristiana. De veras. No hay mejor seguridad que puedas tener en tu fe que esto que te enseña la palabra de Dios. Que jamás tus pecados se van a convertir en tu juicio para tu muerte, sino que ahora tus pecados son liberados de tu alma y tú tienes asegurada tu relación con Dios por durante esta vida. No, por la eternidad. Y además, fíjense, vamos a lo segundo y ya con eso terminamos. No solamente nos justificó, además, ¿qué hizo? Nos adoptó. ¿Y cuántas historias no hemos visto en la televisión o en la vida real, amigos? Que el que adopta un hijo lo ama tanto o quizás hasta más como si fuera de su sangre, ¿sí o no? Porque ese que es adoptado lo introduce en su ser. Y no importa que no haya salido de su cuerpo, es que ahora está en su corazón y le da los mismos derechos que cualquier otro hijo nacido de su vientre. ¿Y cuántos padres he conocido, he visto que son padres adoptivos que tratan mucho más que cualquier un hijo natural a ese que ha sido adoptado? Y ¿saben qué? Todos los que estamos aquí, sin excepción, fuimos adoptados. Porque somos hijos de la naturaleza caída.
Y como ya no pertenecemos a la naturaleza caída, ahora lo que hizo Dios fue adoptarnos como hijos. Entonces vean, pasó por alto tus pecados, perdonándote, y además te da la cualidad de hijo. O sea, lo del hijo pródigo que decía la hermana, ahí está. Él mismo dijo, ya no merezco ser llamado hijo, por lo menos quiero ser su empleado, a eso aspiro. Y el padre dijo, no, tú eres mi hijo y siempre serás mi hijo. Y ahora eso es lo que dice Dios de ti, tú eres mi hija, tú eres mi hijo y siempre serás mi hijo porque eres adoptado. Y el adoptado debe de sentirse doblemente agradecido que el natural. Doblemente agradecido. Y vean lo que dice 1 Juan 3:1. Miren, Dios el Padre nos ama tanto que la gente nos llama hijos de Dios. Y la verdad es que lo somos. Por eso los pecados de este mundo no nos conocen, porque tampoco han conocido a Dios. Y luego vean Romanos 8 que leímos. Y como somos sus hijos, tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Todo eso lo compartiremos con Cristo, y si de alguna manera sufrimos como Él sufrió, seguramente también compartiremos con Él la honra que recibirá. Entonces, alguien que ha adoptado un niño y al envejecer y hace su testamento, ¿lo va a dejar fuera por ser adoptado? No, lo va a incluir en su testamento. Pues dice la Biblia que nosotros recibimos ya la herencia del Espíritu, el ser adoptados. Es un privilegio ser adoptado, de veras, porque Dios te escogió, te llamó y te justificó y te dio calidad como si fuera su hijo que proviene de sus entrañas. Porque el único que proviene de sus entrañas es Jesucristo. Pero Él te adopta y te ama igual que su Hijo Jesucristo. Y eso es maravilloso, ¿no? ¿Sí o no esto debe de afirmar nuestra fe, hermanos? Sí, esto no debe darnos identidad como cristianos, pero esto debe de impulsarnos a ser mejores cristianos, cristianos leales a Dios, servidores de Dios, seguidores de Jesucristo hasta lo último de la tierra. Esto debe generarnos un compromiso con Dios, no con la iglesia, no con nadie en especial, sino con Dios. Y este compromiso no debe de romperse, sino más bien todos los días debe fortalecerse, porque de veras es lo único que contamos. Con nada más contaríamos. Vamos a ver qué dice el canto.